¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes, hermanos? Muy felices tardes, muy bonitas tardes. Donde quiera que usted esté, muy bonita tarde. Y a veces, aunque estemos tristes, aunque estemos decaídos, echémosle el corazón hacia adelante y que nuestra tarde sea bonita, agradable. Intentémoslo cuando menos cambiar un poco, ¿verdad? El ambiente que a veces es doloroso. Pero bueno, mis queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el chivo expiatorio. Primero, de dónde viene su origen y luego a qué nos referimos en psicología con un chivo expiatorio, ¿verdad? En la Biblia se menciona, ¿ok? Llevaban en las festividades más importantes del año del calendario hebreo de Israel para expiar los pecados, ¿verdad? Ellos hacían un ritual con dos machos cabríos que eran sacrificados por el sumo sacerdote. ¿Okay? Era esto para la expiación de los pecados de los israelitas. Pues imagínese usted, esto era como muy padre, yo creo, ¿no? Porque si usted había hecho mal, si usted había pecado, si el compañero, la esposa, el hijo, bueno, pues ahí en el chivo usted ponía todos sus pecados y mataban al chivo, ¿verdad? Lo sacrificaban, para hablar en términos bíblicos, sacrificaban, y con esto, ¿verdad? Ya se libraban del pecado y de todo el mal que habían hecho, ¿ok? Cosa que a nosotros pues nos resulta como difícil, como extraño, pero igualmente a ellos les resulta y dirán también qué fácil, ay, me voy a confesar y ya. Porque igual pudiera ser que no hemos entendido nosotros el hecho de sacrificar a un chivo, ¿verdad? Y todo el significado que pudiera tener para los judíos, que se fue degenerando en decir, bueno, ya hago un mal y sacrifico un chivo. Igual pasa con la confesión. De afuera, todos los que ven, qué padre, ¿no? Mato a mi hermano y me voy a confesar. Pero usted y yo sabemos que no es así de fácil. Que realmente para que nos dé, más que la absolución, para que la absolución haga en nosotros el efecto, porque la absolución, si mentimos, no las pueden dar. Pero no sirve de nada porque la absolución se necesita muchas partes para estar libres de culpa y de pecado. Pero esto era el chivo expiatorio, ¿no? Sin embargo, en psicología nosotros lo utilizamos de otra manera, ¿no? El chivo expiatorio, queridos amigos, queridos hermanos, es, ahora sí, en pocas palabras, aquel miembro de la familia que empieza a resultar el más latoso, el más tremendo, el más problemático, el más desavenido, eh, y se empieza a convertir en el chivo expiatorio. O sea, al parecer, esta persona, este miembro de la familia, va a empezar a tener las culpas de toda la familia, ¿no? Esto es muy frecuente en los escenarios familiares. Este fenómeno, que es más que nada una proyección, o sea, mi yo lo proyecto en el tú, ¿ok? Mi responsabilidad te la volteo y es tu responsabilidad. Mi culpa, mi miseria, mi adversidad, ¿ok? Van a ser tu culpa, por ti, por ti. Tenemos que saber que en la tierra habemos papás y mamás de todo. Créamelo, de todo, absolutamente de todo. Por lo que usted quiera, por incultura, por educación y no haberlo trabajado, por dejarlo a la y se va, por no profundizar en cada una de los papeles que nos toca desarrollar en cada momento. Pero créamelo, ya estaremos hablando de todos los tipos de madres o padres que hay hoy en el mundo, ¿no? Y nosotros nos iremos dando cuenta de qué es. Pero hay mamás o papás que son muy narcisistas, que piensan solo en ellos, en su bien, en sus cosas, ¿verdad? Y les cuesta mucho trabajo, ¿okay?
poder ver al prójimo sin culparlo. Los hijos los tenemos porque vamos a cuidarlos, vamos a amarlos, pero no debemos, no nos gustaría o no hagamos una proyección sobre ellos, ¿no? Sobre sus aspectos, sobre sus dudas, sobre lo que van haciendo, ¿no? En la intimidad del hogar no siempre se recibe lo que se espera. En la intimidad del hogar no siempre está el padre y la madre cariñosos, atentos, amables. No, hay personas que quizás han sufrido mucho en su infancia y son los padres. Hay personas que han sido brutalmente mimados, ¿ok? Y son los padres, ¿sí? Niños y adolescentes que más tarde se van a convertir en padres y a su vez van a cometer tanta frustración con sus hijos porque es lo que han vivido y es lo que llevan en la maternidad y en la paternidad, que van a ser infelices ellos, pero lo peor de todo es que también van a ser infelices a sus hijos. Y esto es lo que acontecen los mayores problemas en la casa. Por lo tanto, antes de seguir adelante, sí me gustaría hacer, ahora sí, entre comillas, un comercial, de decirle a usted, ¿no? Si usted es papá o mamá y tiene esa bendición, o es todavía más arriba, o sea, es abuelo o abuela o bisabuelo, obviamente tiene una gran responsabilidad sobre las generaciones que están abajo de usted. Sus hijos, sus nietos o bisnietos, ¿verdad? Entrarían dentro de una responsabilidad cada vez menor, pero siempre responsabilidad, ¿verdad? Tanto las generaciones mayores como los padres que están en activo con los hijos, todavía en casa, tienen que saber evaluarse, tienen que saber tener introspección, ver dentro de sí y analizar. O sea, ¿por qué me enojé tanto? ¿Por qué me metí en el pleito de mi hija con mi nieto? ¿Por qué tuve que opinar? Y además opiné mal, cuando auténticamente me pude haber quedado callado, porque no era mi momento y lo único que hice fue levantar chispas y hacer que la bronca se hiciera cada vez mayor. No. Ser el chivo expiatorio en un hogar, en cualquier escenario, es estresante. En la propia familia es devastador. Porque, ojo lo que voy a decir, en una empresa, por la mejor que sea, por la más bautizada que esté, hay seres humanos. Y los seres humanos que no están trabajados a sí mismos nos pueden dar muy mal compañerismo y muy mal aconseje que podemos llegar a tener sobre ellos. Y también en la oficina, óigalo usted, también se puede armar un chivo expiatorio. El cuate o la chava a la que todo mundo culpa de todo, ¿no? Y eso es realmente agotador, devastador para la persona que lo vive, ¿ok? Yo les voy a dar un ejemplo muy claro que lo vivimos mucho en terapia, no uno, sino mucho en terapia, ¿no? Llega la mamá y dice, yo ya no puedo, mi hijo está fatal, es latosísimo, va mal en la escuela, raya las bancas. Tremendo, tremendo, ¿no? Y cada vez que el niño hace algo, la señora le comenta al señor, discuten entre ellos, los dos señores se culpan uno al otro, pues es tu hijo, pues es el tuyo, pues tú le das mal ejemplo, pues tú eres peor, pues tú, pues tú. Y el niño es el regañado eterno, ¿no? ¿Por qué llora el niño? Pepito, ¿por qué molestas a tu hermano? Y a lo mejor Pepito está en el jardín jugando, pero siempre va a ser el chivo expiatorio. En un caso de estos que nosotros llevamos, era un chamaco que daba una lata tremenda y ya iba en quinto de primaria. Andaba más o menos en 10, 11 años. Y
amenazaron de la escuela, lo corrieron de una escuela, lo mandaron a otra escuela. Llega a una escuela donde yo estaba trabajando y me dicen, oye, por favor velo, porque ya no lo corrieron, tenemos la vida muy difícil, mi marido y yo nos llevamos fatal, pero mi hijo nos hace enojar brutal y peor es la situación, estamos tensísimos, cuando él no está, cuando menos no nos hablamos, pero cuando él está todo es tremendo, molesta a sus hermanos ya no lo aguantan. Bueno, resulta que eran 3 hijos, ¿verdad? Él era el mayor, ¿ok? Y daba una lata, realmente lata muy dura, llamaba la atención y demás, ¿verdad? Entonces empezamos a ver al chamaco y no salía una gran cosa, no salía mucho. Sí hablaba mucho de que sus papás se peleaban cantidad y él solito se acusaba diciendo, cuando se pelean tanto, me da tanto coraje que empiezo a tirar todo lo que veo. Entonces se enfurecen y se van contra mí. Ajá. Sin él haber hecho el análisis que se puede hacer en psicología. La situación era muy, muy desagradable, muy triste, porque este niño, igual que sus hermanos, iban muy mal en la escuela, tenían una profesora, lunes, miércoles y viernes, que iba a hacer la tarea con ellos, porque la mamá trabajaba por la tarde, ¿ok? Y el papá trabajaba todo el día, pero se llegaba a quedar un poco más tarde, no tenía un horario fijo, y entraba más tarde por la tarde, ¿no? En la noche era el pleito, el niño no había hecho la tarea cuando no iba la maestra, cuando iba la maestra había quejas de la maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Habían pasado unas 3 o 4 semanas cuando se le ocurre a la terapeuta que estaba en ese momento con el chico, ¿verdad?, sacarle los muñecos que nosotros le llamamos muñecos sexuados. Es decir, en un consultorio donde hay niños, hay una familia de papá y mamá normal y hay una familia de papá y mamá que tienen ropa interior y al bajarles la ropa interior tienen órganos genitales para hablar de estos temas, a veces con niños que han sido abusados y demás. El día que este niño empezó a jugar con estos juguetes, ok, empezó a ponerse inquietísimo y me llamó la terapeuta que no lo estaba controlando, que había rayado la banca, entré con él, hablé con él y le dije, ¿qué te pasa con estos muñecos? Le dije, yo creo que me quieres contar una historia. Y le pedí que me contara una historia con los muñecos. Había 2 hijos y los papás y había unos muñecos de más por cualquier cosa que se necesitara. Entonces él empezó a hacer la historia, llegamos de la escuela, está mamá y papá, y él hacía el gesto de cómo ellos dos se peleaban y gritaban entre sí, ¿verdad? Pero en eso toma a otra muñeca y dice, y esta es la maestra que hace la tarea con nosotros. Entonces la mamá dice, adiós, ya me voy, se portan bien, niños, y bota a la puerta. En eso el papá de esta historia se ríe, ¿verdad? Y al sonreír lo ve la maestra y la maestra sienta al niño y a los hermanos y eso cuenta el muchacho. Y entonces la maestra se entregó a los niños y les dijo, o hacen la tarea, ahorita sale su papá a pegarles, o hacen la tarea y yo los voy a regañar. Y entonces el niño contaba, esta maestra se mete con el papá al cuarto y se tardan mucho, mucho, mucho. Y todas las veces que llega la maestra, hace lo mismo. Y los niños se quedan afuera, peleándose, aventándose. Y cuando oyen que van a salir, todos los niños se ponen a hacer su tarea. Evidentemente, habló con toda claridad algo que en una terapia, preguntándole, nunca hubiera sacado. Él contó la historia de su familia. Y esta historia hubo que contársela a la madre, que era la que había llevado al niño a terapia. La madre se dio cuenta de algo que ella ya sospechaba, porque evidentemente en muchos de los casos se sospecha, ¿verdad? ¿Y para qué les cuento el asunto? Aquí el problema es que el chivo expiatorio era la criatura, era el hermano mayor, el latosísimo. Analizando esto,
un niño da muchísima lata y se porta muy mal porque es el síntoma de la familia. Es decir, él da tanta lata para que sus papás no se peleen entre sí y mejor lo regañen a él. A esto se le llama el chivo expiatorio. Cuando en un matrimonio tienen un hijo adolescente o dos o tres, lo que usted quiera, y el chamaco da pésimas actitudes, resultados fatal, y provoca pleito entre los padres, él es el síntoma, él es el chivo expiatorio. Él está actuando la enfermedad de la familia y se droga y se emborracha porque está actuando el desacuerdo que hay interiormente en la familia. Esto es por eso muy complejo, muy difícil, ¿verdad? De poder entender qué es lo que está pasando, ¿ok? Y esto sucede en el ámbito de las relaciones familiares. Y en terapia es muy común ver papás que llevan a los niños o hablan de los adolescentes cuando nosotros sabemos perfectamente bien que el asunto viene de casa y que por eso se llama terapia familiar, porque hay que ver a los papás para ver por qué esto no está funcionando bien. Por ejemplo, una madre brutalmente controladora. El control es una característica de un padre narcisista, ¿verdad? Pero bueno, controlador o un padre narcisista, vamos a poner así, ¿no? Y están convencidos cómo deben de ser las cosas, como ellos dicen y como ellos quieren. Y si las cosas no resultan así, alguien va a tener la culpa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El perro se hace pipí en la sala de la casa, ¿no? Ok, y el perro, el encargado de él, es el chamaco que tiene 11 años. No, no, no. Se le van encima todos, es tu culpa, no sé qué, pero no se dan cuenta que los papás estaban distraídos, cada quien hacía su vida, ¿verdad? El perro andaba y subía, y un chamaco de 11 años que tiene la cabeza en Júpiter, ¿verdad? Lo quieren ubicar que se venga con la cabeza en la tierra y haga lo que ni los papás hacen, porque cada papá y cada mamá está en su mundo, no están en el mundo de la familia, ¿no? O el día que el chamaco usa la lavadora y se descompone, pues él va a tener la culpa de todo después del pleitazo que acaba de tener mamá y papá porque no les está alcanzando, no hay dinero suficiente, y luego el chamaco va a poner su ropa y se le descompone la lavadora, pues claro, él tiene la culpa, ¿no? Se nos olvida que los aparatos electrónicos se descomponen, pero nos es mucho más fácil decir, él lo descompuso y tener un culpable, que reconocer que los aparatos se van a descomponer tarde que temprano. El chivo expiatorio es el que lleva la culpa de todo, ¿ok? Hay pleito en la casa y eres tú. Hay chillido en la casa y eres tú. El malestar lo provocas tú. Es que tú eres el conflicto, el que realmente nos causa problemas con los demás, ¿no? Y claro, los hijos adultos, siguen cargando con las culpas de los padres, ¿no? Cuando una persona crece en su entorno y va presentando rasgos narcisistas, ¿ok? Es muy común pensar que él tuvo algo muy malo de niño, muy malo. Por eso se hizo narcisista, ¿no? Hay una película muy fuerte, psicológica, hablemos de Kevin, donde Kevin es el chivo expiatorio. Claro, aquí ya son palabras mayores. Es un caso aparte gravísimo de trastorno de la personalidad. Pero Kevin crece con una madre que no lo quería, que no lo atendía, eternamente deprimida, eternamente pensando en sus problemas, y tiene un hijo brutalmente inteligente, que es Kevin, ¿verdad? Y va a ser el culpable absolutamente de todo. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿ok? Vamos a ver que poco a poco el hijo queda agotado por ese esfuerzo, queda agotado.
Los problemas de la familia lo agotan. Por eso se comporta mal, por eso da lata, por eso causa problemas. ¿Ok? El padre y la madre entonces recriminan al hijo constantemente. Y el hijo va a botar la puerta cada vez que lo regañan, va a llorar dentro sin que nadie lo vea, ¿verdad? Y va a sentir una rabia y una impotencia de aquellos, porque auténticamente es el síntoma, el chivo expiatorio de la familia, ¿no? Y esto viene muchas veces porque hay un abandono emocional de algún progenitor. Alguien me abandonó, mi madre o mi padre, emocionalmente hablando. Es lo que estoy diciendo. No tiene que ser forzosamente se fue de la casa, sino hay un abandono emocional. ¿Ok? Al final, el chavo acaba agotado y hastiado, ¿verdad? Y ya no soporta más el hecho de que en todas él tiene la culpa. ¿Ok? Son personas que van a quedar muy lastimadas para toda la vida, siendo tóxicas muchas veces y convirtiéndose en personas muy difíciles, muy difíciles. Pero aquí viene algo importante, ¿no? Ok, primero tenemos que hacer varios pasos para solucionar esto. Primero tengo que analizarme yo. Yo que sé que estoy oyendo esto, que estoy escuchando, voy a analizarme. ¿Cómo soy? ¿Cómo me enojo? ¿Qué digo? ¿Qué grito? ¿Grito o no grito? ¿Amenazo? ¿Asusto? ¿Qué es lo que hago yo para que me obedezcan? ¿Qué es lo que hago yo para que se tranquilicen? ¿Qué es eso que me lleva a esta situación tan difícil? ¿Verdad? Después voy a analizar a mi pareja y le voy a tratar de hablar con ella, si es que se puede, para que también analice lo suyo. Analice su actuación, su modo de ser, de pensar, de actuar, de cómo lo hace, si no lo hace, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después, si es posible y si no, no, entre los dos analizar a cada hijo fríamente, fríamente. Donde ella le puede decir a él, yo creo que tú consientes demasiado a la chiquita y eso ha causado que el grande esté siempre enojado contigo y siempre te hace enojar y te enfureces con él y por eso es que yo lo defiendo. Y habla el papá y le dice, no, no es así, tú es tu consentido, no lo quieres aceptar porque te sientes perfecta. Y por eso es que a mí me da él tanto coraje, porque te abusa de ti, se aprovecha de ti y fastidia a todo mundo y es el malo de la casa, ¿no? Y a lo mejor les va a costar trabajo, pero tenemos que ir reconociendo nuestros errores. Ahora bien, si yo considero que mi pareja, él o ella, no van a tener la madurez suficiente, ¿verdad?, para aceptar sus errores como padres, ok, si yo ya lo sé, no van a aceptar nada, ya los conozco, son entonces, ¿verdad?, yo hago el análisis. Pero sí le quiero decir algo a usted, papá o mamá. No trate de equilibrar. Es que como mi marido consiente tanto a la niña, yo por eso consiento tanto al mayor. No lo haga. No lo haga porque está provocándole un brutal resentimiento a la niña. Y el papá al niño, por supuesto. Pero si usted tiene mayor conciencia, no puede permitir tener preferencia, cuando menos hablada, sobre alguno de sus hijos. Sí puede discutir con ellos sobre, es que es mucho más fácil tratar a tu hermana que a ti, y por eso me dices que es tu consentida, que es mi consentida, porque tu hermana llega, me saluda de buenas, me dice cómo están, me ayuda a recoger. O sea, no es que sea mi consentida, pero también ve cómo me busca, qué es lo que hace. También tú observa, porque solo me juzgas, solo me dices de cosas, pero no estás viendo todo lo que tú haces,
Tú me contestas horrible, me cierras la puerta, me lanzas a gritos y no se vale. No se vale porque eso nos duele brutal, ¿no? Entonces, lo más importante que vamos a tener es analizar esto. Una vez analizado, hay que reparar el daño causado. Hay que reparar. A nosotros, cuando hay un pleito entre hermanos, se nos olvida el reparar. Pídele perdón a tu hermano. Ahora dense la mano. Ahora váyanse a jugar. No. Ahora espérense. Ya se dieron la mano. Ahora tú vas a reparar. Porque tú le rompiste el juguete a tu hermano. Y con todo el dolor de mi corazón, vas a pagar la mitad y yo voy a pagar la otra mitad. Pero es la última vez. La siguiente vez que alguno de los dos rompa el juguete, lo va a comprar completito. De una vez se los aviso. Eso es reparar. Oye, pero ¿cómo voy a reparar su autoestima? Así, sanando su autoestima. Te va a tocar estudiar cómo sanar la autoestima de un hijo. Yo tengo varios videos en YouTube donde cómo sanar la autoestima de un niño, no exactamente con este título, pero sí sobre la autoestima de los niños y cómo hacerle para que mejoren la autoestima. Vamos a trabajar en lo que hemos dañado, en lo que hemos causado mal, porque no se puede quedar así, porque ellos solos no pueden, ¿no? Nuestros hijos tienen que sentir identidad con su mamá, identidad con su papá. Tienen que sentirse orgullosos de su familia, felices de su familia, ¿ok? Tienen que liberarse de culpas. No es posible que tengamos el eterno culpable de todo. Ojo, puede suceder, en algunos hogares lo hay, que hay uno que es el culpable siempre. Ojo, con mucho cuidado. Vamos a ver cómo le hacemos para analizar esto, ¿ok? Y seguir manteniendo a flote a la familia. Nuestros hijos se tienen que sentir orgullosos de su familia, levantar en alto su familia. Pero para que se sientan orgullosos de su familia, los papás sobre todo tendrán que ser papás que den muy buen ejemplo. Así vamos a mejorar. Vamos a tratar de evitar culpar siempre al mismo y hablar en lugar de tu culpa de responsabilidad. Era tu responsabilidad que el perro no se orinara. Yo también he estado muy distraído, pero de aquí en adelante los dos nos vamos a fijar, los dos vamos a limpiar, los dos vamos a reparar, los dos vamos a arreglar esto para que todo quede tranquilo y todo quede en paz, ¿ok? Se descompuso la lavadora. A ver, hijo, ¿cómo la estás usando? A ver, te voy a repetir de qué manera se usa. Si tú jalas la manija para otro lado, se truena. Tienes que estar muy concentrado cada vez que pongas la lavadora. Igual que nosotros, igual que todos los demás. No es que solo tú usas la lavadora. Todos usamos la lavadora, pero nos vamos a fijar en cómo lavamos, en cómo le hacemos, porque si no, al que se le descompone, pues obviamente es al que le echamos la culpa. Yo sé que somos todos, hijo, no te voy a culpar, pero ayúdame a que yo también no me enoje todo el día. Ayúdame un poco con tu comportamiento a estar mejor, a ser más tranquilo, a cooperar, a no fastidiar a tu hermano. Ayúdame para que yo no sea la enojona de toda la vida, para que yo no sea la fastidiosa de toda la vida. Te voy a pedir de favor que tú también me ayudes portándote bien. Y con esto, queridos hermanos, tenemos que terminar con los chivos expiatorios. Bueno, mis queridos amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Le pido a Dios que les sirva, que lo pueda utilizar. Le agradezco mucho que nos sintonice. Y recuerde que nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.